Ahora sí. Ya hoy día vamos a ver les voy a explicar cómo de qué trata este código. Después se los voy a subir cuando termine la ayudantía a este notebook. Y lo van a tener para que ustedes puedan resolver el taller de TSP que tienen que hacer. Y bueno, y si en el caso de que la problemática que le están resolviendo a la empresa que ustedes están trabajando ahora este semestre en el ramo, tiene que ver con el tema de distribución. Digamos, algún sistema de reparto que haya, o no sé, me imagino algo parecido, dependiendo obviamente del contexto de cada uno. Este le puede servir bastante, ¿ya? Bastante, porque, bueno, como ustedes saben, el OSRM igual es bastante útil, ¿ya? Entonces, eso, ya, este notebook se lo voy a subir a la plataforma, ya, para que después lo descarguen, y también el video, al drive. Entonces, ¿cómo se empieza esto? Inicialmente uno puede ocupar varias librerías. Ustedes saben que cuando uno cierto, trabaja en Python hoy siempre hemos trabajado cierto, en Jupyter Notebook, pasa que en el proyecto de Anaconda trae unas ciertas librerías, pero cuando no, y son librerías externas, ¿cierto? Hay que importarlas. Entonces uno de los métodos, dime, ¿sí? ¿Sí? Uno de los métodos que uno puede hacer para importar la librería es el que... Bueno, hay dos. Uno es a través de la Anaconda Prompt, que es yéndose a la carpeta... Bueno, en realidad no. En realidad ustedes pueden colocar acá pip install y espacio. Y ahí pueden colocar como la librería que ustedes quieren instalar. ¿Ya? O el otro caso que viene siendo hacer lo mismo acá en el notebook, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes colocan, en realidad es lo mismo, pip install, y ahí, por ejemplo, si ustedes, no sé, pues, supongamos folio, ¿ya? Ustedes lo correrían, pero, bueno, acá esto quizás no sé qué me dé, pero, mira, acá me lo instaló, po. Dice que los requerimientos ya han sido satisfechos, o sea que, en verdad, creo que ya, como ustedes cachan, si yo no tuviese Volume instalado, no podría ocupar este mapa, pues, no se vería nada. Pero como acá me tira que ya está instalado, entonces por eso me tira como este mensaje. Si ustedes quieren instalar una librería como más rápido en vez de irse a la Anaconda, ustedes simplemente lo pueden hacer así, ¿ya? Con el signo de exclamación, pip install y el folio, ¿ya? Eso para todas las librerías que son externas a la Anaconda Project, ¿ya? Como por ejemplo Folium, ¿ya? Folium es una librería que trabaja directamente con el OpenStreetMap, ¿ya? El OpenStreetMap es como el que tiene este mapa, ¿ya? El que hace como el mapeo de todas las cosas y donde se sube información. Lo que hace Folium en realidad es como poder como decirlo, como importarlo, ¿ya? Y poder trabajarlo. Y lo interesante también es que tiene varias características dentro de la librería en las cuales uno puede como ir modificando los puntos, dándole, no sé, puede modificar los iconos, el tipo de mapa también. Este es un tipo de mapa, ¿ya? Pero hay unos que, por ejemplo, son mucho más grandes, en blanco y negro, por ejemplo. Uno tiene, bueno, ahí tiene todo un mundo para investigar, ¿ya? Y uno lo puede hacer yéndose directamente igual a, por ejemplo, la misma documentación, po. Ya ustedes ponen eso y ahí les sale, ¿ya? Y se van a la página, bueno, esto está todo en inglés, sí. Pero ahí hay muchos más detalles de lo que ustedes pueden averiguar y ya ahí pueden ir editando. Entonces eso, pues de comienzo. Ya, entonces, como les dije, Folium permite graficar, ¿ya? Ya lo otro aquí, el GeoPy y el GeoCoder, nos permiten estas dos librerías poder calcular las distancias, ¿ya? Entre dos puntos. Y esos dos puntos, recuerden que cada uno tiene su latitud y longitud, ¿ya? Entonces, nos permite saber esa distancia. Ya, por eso hace como el cálculo a través del mapa y ese valor nos sirve, ya para incluirlo en el modelo más adelante. Ya NumPy, en verdad, no sé si acá lo ocupé. Ah, sí, sí lo ocupé. Bueno, ustedes saben, NumPy exporta esta cuestión de funciones, matemáticas, por ejemplo, etcétera. El IPyLeaflet, en realidad es como para poderle darle como estas cosas al mapa. Por ejemplo, si uno quisiera rayar acá si ustedes ven, yo me puedo mover. Pero si ustedes quisieran así como rayar y hacer algo, signos, cosas así, podrían modificarlo con esa librería, ¿ya? Les podrían añadir acá como herramienta a la orillita y cosas así.
Ya es bastante entretenido, pero ahí, como les dije, ustedes pueden profundizar. Ya, y bueno, el Pandas, como ustedes saben, es el que permite moldear los datos. Ya, y ayuda bastante. Entonces, eso con respecto a la librería. Ya, en Folium lo que se hace generalmente es, bueno, la buena práctica es que uno declara una variable y lo que puede hacer es, cierto, como yo les he dicho, ustedes apretan Shift Tab y, bueno, no corría esto, pero eh, les sale como los parámetros dentro de la función que les pueden dar, ¿ya? Uno de ellos es localización. Ya ahí lo que uno hace en realidad aquí es como que le da el chute inicial de dónde va a graficar. Ya ahí está como latitud longitud corresponde como al centro de Antofagasta. Por eso lo tira ahí. Y aquí el otro parámetro que es como el zoom de inicio es 11, pero uno lo puede modificar o puede poner 5 o 20 y en realidad el zoom. ¿Cuánto zoom ustedes quieren inicialmente que comience este gráfico? Eso es en realidad, ya no hay mucho que crear ahí. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer primero es que ustedes tienen una serie de listas, ¿cierto? De nombres de cada de ustedes, de cada alumno, de cada compañero y su dirección. Entonces, esto les sirve para hacer lo que tienen que hacer en el taller. Porque, ¿qué es lo que tenía yo? Yo tenía, el tipo me pasó las direcciones. Como ustedes pueden ver aquí, me las pasó todas ordenadas y con su nombre, con su ubicación, ¿ya? Entonces yo no tenía estos datos, po. Estos eran los que yo quería trabajar, latitud y longitud, ya los que yo quería. Entonces, como les dije, no sé si la semana pasada, pero uno lo que podría hacer como el método carretero, como dice el profe Ayala, es que uno vaya, cierto, acá, se va a Google, y poner, cierto, la dirección y toda una lata y hacerlo a mano, ¿ya? Pero implica mucho tiempo. Entonces, para evitarse eso, ¿cierto? Porque uno lo podría poner a mano así tal cual, y evitarse eso, uno lo que puede hacer es otra cosa, ¿ya? Es las librerías del GeoPy y GeoCoder los que nos permiten hacer el cálculo de la distancia. Y también encontrar la latitud y longitud. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Aquí hay un método que en Progra se ocupa, que es el Open. No sé si ustedes recuerden, pero si no se acuerdan, uno generalmente cuando nosotros lo vimos igual en el semestre pasado en cadena, uno puede ocupar Panda, ¿cierto? Para leer un Excel. Pero también uno si puede ocupar el método Open, que es como que uno le da directamente el path o el camino o la ruta de donde están los archivos. Y así usted esto es bueno porque al principio uno no sabe dónde tiene las carpetas o dónde tiene los archivos. Entonces es bueno declararlo aquí porque hace como, ¿cómo se le dice? Un refresca memoria. Ya, y lo otro también es que aquí uno le puede dar otro como el RB. Uno le puede decir como las instrucciones del cual, por qué voy a ocupar cómo voy a ocupar yo el archivo que estoy como importando, ¿ya? Por ejemplo, el RB, R solamente era como solamente read, que era como lectura. Pero el RB era como lectura y además como para poder trabajar y moldearlo, ¿ya? Eso es más que nada. Y el bueno y el coma uno de acá es que hacía alusión a la hoja ¿cómo se llama esto? A la hoja 2 del Excel, porque recuerden que Python siempre parte del cero, pues entonces 0, 1, 1, 2 es la segunda. Ya, entonces eso. Entonces, en optimización aplicada a los chicos, el profe Hernán les pasa como un código que les permite como calcular más rápido la latitud y la longitud. Cuando yo estaba haciendo esto, no, a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera. Como ustedes saben, en programación hay varias formas de llegar a un mismo destino, ya, o un mismo objetivo o resultado. Entonces, los que más le acomode y ustedes tiendan, o sea, que ustedes entiendan, ocupen. Ya, esto es lo que se me ocurrió a mí. Ya que en realidad fue, ¿qué cosa hacer? Crear tres variables, latitud, longitud y status. Esta columna era nueva, ¿ya? Entonces inicialmente yo no tenía estos nombres, ¿ya? Era como que no estaban las columnas. Entonces lo que yo hice fue, ya, creé estas tres variables, y estas tres variables que van a ser estos valores que están aquí, ¿ya? Los valores, como ustedes saben, de la columna latitud, del data frame de F, que es el que llamé acá arriba. Voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí.
Y simplemente igual lo que hacíamos en cadena, todos los valores de esa columna, de ese data frame, latitud, longitud y status, que me lo agregara a la variable, ¿ya? Que es, cada una de latitud, longitud y status. Entonces dije ya, ¿cómo yo puedo comprobar digamos, corroborar que tengo ya la latitud y longitud? Lo que se me ocurrió fue hacer como una variable binaria, porque es status. Entonces 1 si es que estaba la latitud y longitud y 0 si es que no, ¿ya? Entonces por eso hice este for, que está aquí. Ya este for lo que hace es simplemente que recorre para cada i y para cada i row es en realidad fila, ¿ya? Pero i se refiere a los índices, ¿ya? Es como si yo se hubiese puesto i, j, que es lo mismo, ya recorre la matriz. Y también lo que hace va iterando a través de las filas, ¿ya? Iter rows. ¿Ya? Y aquí lo que hace como en estos dos paréntesis lo que significa es como para todas las filas que tenga el data frame, ¿ya? Entonces me va iterando por filas. Y lo que yo hago acá es declaro estas dos variables. Ah, y eso es lo otro. Es que una forma que se le dice como pythónica de escribir las cosas. Es que uno también puede declarar varias variables en una misma línea de código. Ya, suponte acá, ¿cierto? Yo lo escribí aquí como una línea y después abajito otra y así. Ya, pues uno igual también puede ocupar la coma. Así por ejemplo, latitud y longitud. Y creé estas dos variables. Pero en la misma línea. Ya con la coma no va simplemente separándola. ¿Y qué les dije acá? Que van a tener inicialmente un valor de none, que es como nada, o vacío. Ya entonces, y esto recuerden que está dentro del for. Entonces inicialmente tengo eso. Esto, el lats y lonts, en un comienzo, y es lo que ustedes deberían tener, son valores, no son, o sea, son valores pero que no están en realidad. Son celdas vacías, por decir así. ¿Ya? Son todas estas que está acá. Entonces, es una lista que en realidad esto es lo mismo que decir como si estuviese escrito así. ¿Ya? Es como si hubiese sido eso. ¿Ya? Pero es una lista vacía. ¿Ya? Porque no hay nada al comienzo. Acá sí hay un valor y en el Excel habían otros, pero en el gran caso no hay nada. Entonces por eso. Y lo que hace aquí es, dice ya, si acá el row, que es la fila, ya, que va, cierto, recorriendo para cada fila, según obviamente la posición, de qué cosa de la columna status, me dice, oye, si no es igual a 1, entonces ¿qué va a pasar si es que se cumple eso? Entonces si no es igual a 1, o es lo mismo que decir si es igual a 0, que al final se podría haber escrito de esa manera, así por ejemplo, si es igual a 0, o no es igual a 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Aquí yo lo que hice fue declarar una variable que se llamaba g, que lo que iba a hacer iba... Ah, y esto es lo otro. El gc, que es esta abreviación, corresponde al geocoder, ¿ya? Como lo puse aquí, ¿ven? Import geocoder as gc. Ya, entonces, por eso. Entonces, para eso ocupo el geocoder, ¿ya? Y aquí esta es una función que tiene la librería, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para que me extraiga como esa información, o es como el input que yo les voy a dar, ¿ya? Esa variable g va a contener eso, ¿ya? Esto como que el geocoder lo que hace es como que me permite a mí dejar listos los datos para que yo los pueda extraer, ¿ya? Pero primero tengo que decirle qué datos, po. Y aquí está eso, ¿ya? El row, según obviamente la posición en la cual yo voy a recorriendo el for, y eso va según lo va como digamos considerando según la columna ubicación, ¿ya? Para cada una de las ubicaciones. Entonces por eso va la columna ubicación, ¿ya? Entonces luego de eso yo digo, ah ya, después una vez que tengo lista la información, ¿ya? O los datos, lo que digo ya, la latitud y la longitud que encuentre, o sea que me guarde en estas dos variables que son las mismas de acá, ¿ya? La latitud y la longitud que encuentre según en la función, ¿ya? Que la función que yo le di, que, o sea, esta variable, que de aquí hace como la consulta, ¿ya? Y de aquí, como tengo los datos, lo que hace es simplemente me extrae la latitud y longitud del G, ya que está acá. Entonces, como acá yo tengo los datos, yo digo, entonces extráeme la latitud y longitud de la columna ubicación, ya, y la ubicación contiene las direcciones. Y luego de eso, ¿qué hago? Digo, ah, ya, entonces, luego guardo. Ya, guardo según qué cosa, yo digo ya, la posición i de la variable, de la variable latitudes, perdón,
va a ser igual a la latitud, que es ese valor que yo guardé, ¿ya? Y lo mismo para la longitud. Entonces una vez que hace eso, ahí recién, según la posición Y, esa misma posición en la cual yo extraje, porque aquí lo que se hace es, llego a la posición Y, consulto esa ubicación, luego que la consulto, me extrae la latitud y longitud, y luego de eso, el status me cambia. En esa misma posición, en esa misma fila, por eso todo Y, eh, va a ser igual a 1, y me lo cambia. Y luego de eso, vuelve de nuevo, y ahí pregunta. Entonces va avanzando para cada i y después para cada row, ¿ya? Entonces eso. Eh, una vez que hace eso, uno lo puede guardar, ¿ya? En un Excel. Por eso acá el df.toExcel y aquí uno le puede poner el nombre. Ya esto uno lo hace una sola vez. Entonces una vez que uno corre esta línea de código, lo que hace es que después les va a quedar, miren, yo le puse direcciones 3, ya ese valor, o sea, ese nombre. Entonces aquí, por ejemplo, les quedaría así. ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? Y así se evitan... Esto se demora como 10 segundos parece. Pero no es nada. Y esto les quedaría así. Entonces les quedan los datos listos. Ya en este caso serían como los datos de sus compañeros. Ya porque en realidad la lógica es la misma, pero acá las ubicaciones son distintas y los nombres también. ¿Ya chiquillos? Entonces eso. Ahora para encontrar la latitud y la longitud... o sea, perdón, para encontrar la dirección según la latitud y longitud. Acá uno puede ocupar también hacerlo inverso, porque aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, la ubicación y queremos la latitud y la longitud. Pero uno puede hacer el proceso inverso. Pasa que, por ejemplo, y eso era lo que yo quería que ustedes igual trataran y que vieran durante la semana, era que es raro, pero como que a veces se pega como unas pifias la misma librería. Entonces, claro, le carga todas estas direcciones, pero cuando uno lo va a graficar, le grafica, por ejemplo, a mí me graficaba en Estados Unidos una vez, y nada que ver, pues, ¿cachai? Entonces, por eso es bueno que en esos casos particulares ustedes lo vean en detalle con Google, por ejemplo, para descartar, porque hay veces que, por eso lo bueno y la idea de esto era que ustedes, cuando el mapa de Chile ¿cómo se llama esto? Que lo descargaran sea lo más actualizado posible. Porque así no les pasan estas pifias. Entonces, puede ser que, por ejemplo, alguna dirección que ustedes tengan no esté levantada esa información digamos, en la nube. Entonces, ahí van a tener como un problema. Por eso es importante ver como esos casos punto por punto. Y aquí lo que yo opté fue hacer, porque aquí tenía, me arrojaba una dirección nada que ver, estas tres que tengo de destacado. Entonces lo que hice fue, dije ya, como tengo problemas, simplemente las pongo manual nomás y listo. Pero eso fue como la solución que yo le di más rápida. Pero ustedes perfectamente pueden hacer otra cosa, pero yo les doy como mi ejemplo, ¿ya? Entonces eso. Y como yo ahora quería saber la latitud y longitud para poder después hacer los cálculos, y eso es en realidad lo que más me interesa, en vez del nombre, entonces yo ponía acá, colocaba la latitud y longitud, ya, y me regresaba el nombre, ya, de la dirección. Entonces, eso nada más. Es como el proceso inverso. No hay mucho que explicar. Entonces, una vez que ustedes tienen la latitud y longitud de todas sus direcciones, ya es lo que creo que gran parte ha hecho. Es que, bueno, eso lo que hice fue acá, guardar todo, como ese nuevo Excel, ¿ya? Que estuviesen ahí, que se llamaba direcciones 3, guardar obviamente toda la información que necesitaba ahí, y ese ocuparlo, ese trabajarlo, ¿ya? Porque recuerden siempre que una buena práctica es que no modificar el archivo original, el que ustedes le entregan. Siempre ustedes traten de modificarlo lo menos posible o de manipularlo lo menos posible. Ya, porque lamentablemente en Excel siempre está el problema de que la trazabilidad de los datos no es muy buena. Porque cualquier modificación que ustedes hacen no queda guardado en ningún lado, no queda declarado en ningún lado. Entonces, a no ser que ustedes le digan a la persona, o que se acuerden también, la persona no va a saber. Ya, entonces por eso. Y lo que hice fue por eso mismo, crear esta variable dt que iba a incluir en realidad el data frame de las direcciones que nosotros encontramos, ¿ya? Toda la información, latitud, longitud y todo eso. Entonces luego de eso, para poder graficarlo, ¿ya?
guardé en una variable que se llama direcciones, ¿qué cosa? Todas las ubicaciones, ¿ya? La ubicación es la dirección básicamente, ¿ya? Que en realidad es lo mismo. Y aquí como que comprobé que estuviesen bien los datos. Ya, aquí hay una forma de escribir las cosas como para imprimirlas. Cuando uno ocupa este método, ya que es como con el F, lo que uno hace es que uno escribe, uno pone F, por ejemplo, F, y entre comillas, y uno puede escribir acá strings o cadenas de caracteres, y lo entretenido de esto, o lo cómodo en verdad, más que entretenido, es que uno puede, dentro de como del string, ya uno puede estar escribiendo cosas, pero si uno abre un diccionario, ya puede con el diccionario a través de como de las llaves puede llamar a una variable, ya. Entonces esto sirve más que nada porque después ustedes quizás quieran automatizar algún reporte o algo, entonces les sirve. Porque aquí, por ejemplo, yo escribí F, acá escribí el string dirección, y aquí puse 0. En realidad esto haciendo alusión a la... bueno, en realidad esto no va, pero... Porque en verdad esto es un número nomás, pues 0. Pero aquí lo que hace es que, mira, por ejemplo, me tira len direcciones y me tira el largo de las direcciones, de la lista de direcciones. Entonces acá esto es un valor, ¿ya? Y entonces yo lo que hago es como poder llamar variables y escribirlo, es como más cómodo en verdad, ¿ya? Pero eso más que nada. Y eso. Ahora lo otro es, lo que hice fue, y lo que se me ocurrió también, fue guardar todos los nombres ya de los locales. En este caso, en su contexto, los nombres de sus compañeros. No de dónde, no la dirección, sino el nombre. eh, Hacer la misma... lo mismo que había hecho antes de guardarlos, ¿ya? Pero miren, si ustedes se dan cuenta, hay varias formas de hacerlo, po. Aquí, por ejemplo, la misma variable, lo que hice fue y la guardé aquí en esta... Dije ya, la columna ubicación del data frame, guárdamela y listo. Esta es una manera súper rápida. Pero ustedes pueden hacerlo de otra manera también. Aquí hay otra forma, ¿ya? Declarando una variable de tipo lista que va a estar vacía, que va a ser nombres, y con un for para cada n o i, la letra en verdad da lo mismo aquí, j o k o i, n, para cada n en ese rango, ¿cuál es el rango? En el largo del data frame, y eso ir añadiéndolo. Con el append, ¿cierto? Lo que hemos visto antes. Pero ahora lo que voy haciendo es, y esto es lo nuevo, creo que no lo han visto, es el tema del iLock. El iLock es una función, creo que de Pandas parece, o el mismo de Python, no estoy muy seguro. Pero lo que te permite hacer, y que es muy buena, es que te permite como, de cierta manera, como yo lo entiendo, es que uno pueda como acceder a la hoja de... Es como el XLWings, una cosa así. Pero uno se va moviendo a través de las celdas, como que uno va seleccionando esas celdas según lo que uno quiera. ¿Ya? Como eso. Y uno puede ir, ¿cómo se llama esto? Dándole, aquí lo que hice fue señalarle dos listas, o sea, dos posiciones en verdad. Ya la posición, aquí esta el 1 hace referencia a la columna, entonces, y aquí el n hace referencia a la fila. Entonces yo digo, para cada n o para cada fila, ¿cierto? ¿De qué columna? Ah, de la columna 1. ¿Cuál es la columna 1? Es la que está aquí, ven, miren. Aquí, esta es la primera columna, que esta es la columna 0, que tiene lo que se llama un name. Y la columna 1, que viene en la siguiente, son los nombres. ¿Ven? Entonces yo digo, oye, la columna ¿cuál? Esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ah, la 1, nombre, ya, ¿cuál? De aquí, por eso le digo que como que me lo imagino así yo, como que si uno estuviese en el Excel. Entonces uno está acá, ya, entonces digo a la 1, pero para cada n, entonces para cada fila. Y ahí voy recorriendo ese for. Y todos esos nombres, va corriendo el for y me lo agrega con el append. ¿A dónde? A la lista nombres, que es la que yo creé acá. ¿Ya? Y luego de eso lo imprimo. Y ahí ustedes como pueden ver el resultado. Ahí están todos los nombres, ¿ya? Entonces eso en verdad, ustedes se preguntarán ¿para qué? En realidad para después poder ocupar esta lista, perdón, en Folium, perdón. En Folium, así uno después cuando grafica aquí, le sale, aquí me sale la dirección, porque lo más probable es que aquí le haya dado como input la ubicación. Ven, mira aquí. Acá sale pop-up row ubicación.
Y aquí en vez de, perfectamente le podría haber dado, le hubiese quitado esto. Supongamos aquí, lo voy a poner en comentario. Y aquí le hubiese puesto nombres, ¿ya? Y que es la lista que está acá. Y entonces perfectamente, en vez de decirme acá la dirección, me tendría que decir el nombre del local, ¿ya? Entonces, esto con esta línea de código. Acá bueno, ahora se los voy a explicar. Lo que hice acá fue hacer declarar una variable que se llama anf, que se refiere como a Antofagasta, y que se recuerdan que yo les dije que con este como que dejábamos listos los datos, ya, para que pudiésemos como extraer la latitud y longitud. Ya, pues entonces aquí dejamos listos los datos, pero ¿de qué? Y aquí yo en vez de darle como la columna y todo eso, hay como la misma librería como que guarda información de los lugares del mundo. Entonces aquí uno podía llamar como tiene guardada la información de Antofagasta, por ejemplo, del centro de Antofagasta. Entonces por eso uno puede escribir eso así como Antofagasta, Chile y sirve, ¿ya? Y qué cosa, con el punto y latitud y longitud lo que hice ahí fue extraer esa información, ¿ya? O sea, que me saque la latitud y longitud. Entonces es más que nada para eso, para guardar esa variable y después tener más adelante como claridad en eso. Y lo que acá hice fue, ven, folium, ¿cierto? Punto .map. Y qué localización que me enfoque inicialmente en la ubicación o la latitud y longitud que está guardada en la variable anf, que es de Antofa, ¿ya? En el centro de Antofagasta. Entonces eso es lo que hace. Entonces esto es lo mismo que hacer lo que hicimos arribita, ¿ya? ¿Qué más? Acá, bueno, tooltip es como lo que sale antes de cuando uno está acá en el gráfico, uno se asoma como al puntito y aquí sale, ven, dice click me. Ya, eso es el tooltip, ya, que es como el mensaje. Ustedes pueden ponerle lo que quieran, ya. Y cuando le suba esto, igual ustedes lo pueden editar. Esto les va a servir muchísimo. Le va a agarrar caleta de pega. Eso. El icono es, en realidad es igual, pues ustedes lo pueden ir cambiando. Esto yo igual empecé como a ver así como que icono era más bonito, pero si ustedes tienen casa o tienen otras cosas, moto, no sé lo que sea, ahí pueden cambiarle el icono para que sea más agradable. Ya, yo ocupé este icono, pero ustedes lo pueden cambiar. Ya, ¿qué era lo otro? Para ver el tema de los iconos, ustedes colocan ahí en Folium y sale al tiro. La documentación les sale en detalle qué cosas pueden ocupar o cómo lo tienen también que el formato en los cuales ustedes se los tienen que pasar para que se los lea. Ya, por ejemplo, aquí era un string, entonces, ya, y también el nombre. Entonces, una vez que se hace eso, hay que ahora recorrer todos los puntos. Entonces, para eso es este foro, ¿ya? Entonces aquí lo que me hace es perdón, me itera, ¿cierto? La fila y columna y bueno, acá a través de la fila, ¿cierto? De los rows. Lo que hace es que me dice que si acá me hace la comprobación. Si el estatus es igual a 1, ¿ya? O es decir que todos, porque ya lo guardamos, lo verificamos que estaba bien. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que va a pasar es que me dice que el icono 2 va a ser igual a qué cosa. Y acá ocupé una función de folium, ¿ya? Porque dice folium.icon. Y el icon es como que llama al icono. ¿Qué icono voy a ocupar? Y aquí sale el color, que es light blue, que es el celeste. ¿Y qué icono? Entonces icon va a ser igual a icono, que es la variable que declaré acá, ¿ya? Que si ustedes hubiesen puesto esto así, tal cual, copy, y lo hubiesen puesto acá, es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, ahí cada uno la acomoda. Es decir, escucha, parece que escribió alguien. Por si quieren cambiar los iconos del mapa. Buena. Sí, ese sirve caleta, esa página. Entonces, sigo. Ya, hasta aquí eso que está acá, el icono. Ahora el tema de los marcadores. Esto es como una función también de Folium, ya que es marker. Y uno lo que puede hacer es... aquí como que le da todo, ¿ya? ¿Qué cosa? Le da... ubícame como las localizaciones de la... Es como dibújame en ese punto el icono, ¿ya? ¿A dónde me lo vaya a localizar? Según la latitud y longitud, ¿ya? Que es lo que teníamos. Y el pop-up
van a ser los nombres, ¿ya? O es lo que yo le había dicho antes acá como ubicaciones. Depende de lo que ustedes quieran. Si quieren que salga la ubicación, les va a salir así, ¿ya? Si es que no, ustedes lo pueden modificar aquí, ¿ya? En pop-up. El tooltip es lo mismo que lo que declaramos acá arriba y por eso sale como click me. Y el icono es básicamente lo que este que está aquí, porque como del dedito va apuntando hacia abajo. Eso. Ya eso es más que nada este código. Eso es lo que hace. Y aquí el M para poder que lo imprima acá y salga así como lo están viendo ustedes. Ya ven, como acá ven, que es data by y es data utilizada directamente del OpenStreetMap. Ya que de ahí saca la información. Por eso les digo que Folium es como que utiliza la información de ahí. Nos permite trabajarlo acá en el notebook, pero lo trabaja indirectamente, o sea, todo como el centro de datos y esas cosas está acá. Ya ahí ustedes, miren, si ustedes quieren pues igual pueden abrirlo. Este tiene como su página, ¿ven? Y aquí ustedes pueden ir rayando, pueden hacer muchas cosas. Acá esto también es todo un mundo para poder ver direcciones, analizar, tomar decisiones, etcétera. Ya, pero eso. Y para que, bueno, uno generalmente lo que hace es restar y runar el código, pero si ustedes no quieren hacer eso, pueden grabarlo, ¿ya? Python puede trabajar con muchos otros lenguajes de programación, como con Java o con HTML. El HTML es en realidad como el lenguaje en los cuales se realizan las páginas web. Por ejemplo, en Instagram, voy a me sale el Instagram mío. En Instagram, por ejemplo, si ustedes, antes no salía, pero por ejemplo, miren, a ver, inspeccionar elementos, miren, aquí por ejemplo ven todo este código que hay detrás. Antes, por ejemplo, no se podía mandar mensajes por Instagram, porque no se podía nomás. Entonces estos tipos como que cacharon que mucha gente demandaba eso y una forma, cuando yo estaba estudiando esto, era que para poder tener como acceso a Instagram del computador, uno podía como irse a hacer lo mismo, así apretar clic derecho, inspeccionar elementos y ven, todo esto el código que está escrito detrás de como de cada perfil suyo, ¿ya? Y tiene una forma de escribir, si todo esto es HTML, ¿ven? Doctype HTML, que es como el lenguaje en los cuales se hacen las páginas. Y por ejemplo aquí podrían ustedes verlo, bueno, modificar como ya, pero eso es otra cosa. Ya, pero entonces, eso. Por eso mismo después ustedes pueden guardarlo, ¿cierto? Como en una página, por decir así, en una página web. Por eso el HTML. Y después simplemente en vez de hacer como todo esto, tener acceso directamente al archivo. Ya que era también lo que le he mostrado antes. Que es que yo como que llego, ¿cierto? Me voy a una carpeta y aquí está, pues. ¿Ya? Y llego nomás y abro y es directo. De hecho es como lo que está acá. Entonces eso. ¿Alguna duda hasta acá? Chiquillos, consulta. ¿Todo claro? Me confirman por fin. Si es que siguen ahí. Ya, vale. Ya, vale, vale. Ya, entonces... ¿dónde está esto? No, nada que ver. Aquí. Ya, entonces... ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que se tiene eso... ¿qué es lo que yo hice? Fue guardar... ya, todos los valores que había encontrado de arriba en latitud y longitud. Creo que esto ya lo había hecho. Esto creo que era como para repetirlo para ver si estaba bien o no. Ya, pero esto que está aquí. Ya se guardan todas esas variables, ¿ven? Estas dos, que son latitud y longitud y sus valores respectivos. Entonces ahora hay que moldear los datos para que... para poder ocuparlos. Ahora nosotros trabajamos los datos para poder graficarlos, ¿cierto? Ahora hay que hacer la transición de esos datos, modificarlos para poder que el modelo ya de optimización los lea. Ya, porque hay que entregárselo de un cierto formato. ¿Ok? Entonces, para poder agregarlo al modelo. Entonces, por eso mismo le puse acá creación de la lista de coordenadas del mapa. Entonces, acá que lo que hice en realidad fue, porque miren, acá tenemos la latitud y longitudes, pero las tenemos sueltas. Así como que tenemos, esta variable tiene todas las latitudes de todos los puntos y esta variable tiene las longitudes de todos los puntos. ¿Ya? Pero ustedes saben que cada punto, cada dirección, está constituido por
un par, digamos, latitud y longitud. Entonces, cada punto tiene dos valores, ¿ya? Acá esto está como pues, separado. Acá solamente tengo eso, tengo la latitud del primer lugar y acá tengo la longitud del primer lugar también, por ejemplo. Pero están separados, no los tengo unidos. Entonces, por eso mismo, lo que hice fue acá esos mismos valores, ¿ya? Según el largo también del data frame, que como estoy trabajando todo en las mismas dimensiones, ¿ya? Por eso ocupo siempre como generalmente el mismo largo que el largo del data frame. Lo que hice acá, en realidad, en resumidas cuentas, es simplemente crear una lista de listas y era como lo que hacemos en lo que hemos visto en el semestre pasado, creo. Que es que hacíamos como una matriz de distancia, ¿cierto? De origen y destino, pero la diferencia es que aquí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí en realidad es que lo que hice fue eh, crear una lista primero y en esa lista agregar todos estos valores, pero todos estos valores también en esa lista grande incluí en cada posición una lista, ¿ya? O sea, una lista de listas, por decir así. Por eso sale acá esto. Ya entonces, este menos 23 y algo estaba solito, pero ahora lo que hice fue unirlo con este que está acá, que corresponde a la longitud de ese punto, y eso lo guardé en una lista. ¿Ya? Y eso lo agregué a la lista que se llama coordenadas mapa, ya que le puse aquí. Entonces, eso. ¿Para qué los puse en una lista? Porque eso me permite a mí después poder utilizarlos de mejor manera y también extraer la distancia, porque acá tengo solamente latitud y longitud. Este es el paso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama esto? Con la función distance puedo saber la distancia. Ya aquí le puse como esto, como una carita feliz porque en ese momento estaba contento porque me había salido esto. Y además me calculaba la distancia. De por ejemplo este punto, eso es lo que hice, pues ven. La posición 0 de la variable de las coordenadas del mapa y también este es como el origen, ¿ya? Y este es el destino. Y en realidad fue como que me calculó la distancia de este punto y de este punto que está acá. Eso más que nada. Eso es lo que hizo. Ya entonces como probé la función y me dio y fue como, oh buena, me calculó. Entonces, pero tampoco sabía el formato que me lo estaba dando, pues si eran en metros o eran en kilómetros. Pero yo sabía también que lo que tenía que hacer como para uno, también tenía que hacerlo para todos. Para todas estas direcciones que estaban acá. Entonces por eso mismo hice como lo que este for que está acá. ¿Ya? Con NumPy en realidad hice eso, a ver. Sí, acá con el round. Entonces lo que hice fue, esto está de más, fue crear una variable que se va a llamar distancia, ¿ya? Y que va a ser vacía. Y ¿qué es lo que hice? Fue que para cada n y también para cada j, en el rango también del largo del data frame, ya, todos estábamos trabajando en las mismas dimensiones. ¿Qué sucede? Acá lo que le puse fue si el i es distinto de j, ¿ya? Es decir que no están acá no estoy considerando el origen, ¿ya? Porque recuerden que como acá estamos trabajando como en arcos, claramente la distancia del punto, supongamos, cuando i igual a i, quiere decir que supongamos en el punto 00 o en el punto 11 o en el punto 22, ¿me entienden? Pero a mí no me sirve sacar ese cálculo o guardarlo en algún lugar de momento porque ¿para qué? Si yo sé que es 0, ¿ya? Entonces por eso le puse si eran distintos, entonces ¿qué va a pasar? Y ahí entra esta línea de código que está acá, ¿ya? Que viene siendo ya, calcúlame la distancia, ¿ya? Pero esta va a ser como lo que había hecho arribita, ¿ya? Esto que está acá es lo mismo que está acá arribita, ¿ya? Pero la diferencia es que ya acá está para todos, ¿ya? Para toda la lista, ¿ya? Y eso lo va recorriendo según la posición, ¿ya? Tanto la posición I como la posición J. Ya es como el par origen destino, ¿ya? Que se les dice. Y lo otro es que con el round era que lo redondeaba. Eso más que nada para eso ocupé el NumPy. Para redondearlo. Y lo otro es también darle el formato. ¿El formato cuál? En kilómetros, ¿ya? Eso es lo otro. Entonces así yo ya me aproximaba. Y eso es lo otro. ¿A cuántos decimales? Y le puse a 1 simplemente. Pero ustedes pueden redondearlo al decimal que ustedes quieran.
Entonces aquí ya me tienen miren, todos los cálculos de todas las distancias, de todos los puntos. ¿Ya? Y en formato, esto está en kilómetros y aproximado a un decimal. Y ahí me lo imprimió con el print. ¿Ya? Acá está todo, todos los cálculos. Esto es para... estas son todas las posibles combinaciones. Y esto es para el modelo. Entonces, aquí esto está de más igual. Porque... Ah, no, esto no. Esto no está de más. Aquí lo que hice fue crear la lista, pero de las posiciones, ¿ya? Más que nada porque el modelo, recuerden que... ¿Se acuerdan que nosotros en un comienzo, cuando estábamos escribiendo, ¿cierto? Y hacemos ¿cómo se llama esto? Hacemos el modelo, escribimos todo. Primero viene la parte de los conjuntos, luego después los parámetros y después las variables y así. Entonces, en los conjuntos, para poder entregárselo al modelo, ustedes hay que darle las posiciones, ¿ya? Entonces, por eso mismo yo hice esto, ¿ya? Que en realidad, ¿cómo se llama esto? Son las posiciones nomás, de los locales, o de los lugares, ¿ya? Esto es más que nada para... Esto es cuando creamos también el conjunto n, ¿se acuerdan? N igual a y... N igual y ahí colocábamos esto mismo. Y cuando uno imprimía ese n, lo que les tira son como las posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el largo de lo que ustedes le den, ¿ya? En mi caso era el largo del data frame. Entonces esto me va a servir porque después tengo que hacer la formación de los arcos, de todos los arcos posibles. Entonces por eso los índices, ¿ya? Y como eran, ¿cuánto eran? 69, ¿ven? Aquí, 69 locales. Entonces aquí hice la formación de los arcos. Ya esto es lo que hacemos siempre también, en lo que hemos hecho en el TSP y no hay mucho que andar en esto. Ya, pero aquí se crea como un par origen-destino o I, J. Y para cada I en los locales y para cada J en los locales, lo que hago es agregarme todos los valores que son distintos digamos, distintos de I con el J, ¿ya? Y eso. Entonces acá, como ustedes pueden ver, lo que yo le hablaba antes de que no considera no considera el 00 o el 11, ¿ven? Porque miren, 01 acá, y aquí por ejemplo termina en el 68, aquí, y después pasa al 10, ¿ven? Y así sucesivamente. Entonces me ve todas las combinaciones posibles entre todos los orígenes, o sea, los locales. Y aquí en realidad imprimí esto para ver que estaban acordes, que estaban como en la misma dimensión, tenían el mismo largo. Entonces me daban iguales, entonces ahí comprobé que estaba bien, estaba ok el cálculo. Porque si no me hubiese dado un error error como matricial. Luego de eso, ahora lo que necesito es hacer o sacar en realidad ya las distancias, pero de los arcos, ¿ya? Que eso es lo que vamos a meter al modelo, ¿ya? Entonces, aquí tengo ¿cómo se llama esto? La distancia, pero esto está como muy desordenado. Entonces lo que hice fue, ahora según esto, de los arcos, poder ya a cada arco darle su distancia correspondiente. Porque antes aquí, estos valores, eso es el gran atado que yo tenía. Que si ustedes pueden ver, acá está la lista, por ejemplo, 2,7, 13,3 y así, kilómetros. Esto no está ordenado, po. Es una lista nomás que contiene todos los valores al lote. ¿Ven? Y en cambio aquí, lo que hice fue asignarle, oye, para cada arco, oye, este arco, el 01 tiene esta distancia, el arco 02 tiene esta distancia, y así, ¿ya? Entonces aquí estamos ordenaditos porque el modelo sabe qué distancia es o cuál es la distancia que pertenece a este arco, ¿ya? Y por eso hice esto, ¿ya? Que en formato en kilómetros me añadiera o me calculara, digamos, la distancia de esto que está acá, que es lo que yo le di, que son las posiciones de esta variable de tipo lista, que son las coordenadas del mapa, y que me calculara la distancia y que me la agregara aquí. Ya es como, en realidad lo que uno hace es como que, esto como yo lo entiendo, cómo se lee, es que yo digo, ya, yo voy a crear como este valor, o estos parámetros, perdón, y una vez que yo creo estos parámetros, ¿qué cosa voy a hacer? Dos puntos. Y aquí hago este cálculo. Y como que lo que hace es, después de una vez hacer ese cálculo, le asigna ese mismo valor a lo que encontró, ¿ya? Según el I y el J que vaya recorriendo del for, ¿ya? Y eso.
Eso, y eso obviamente se orienta según arcos, ¿ya? Según los arcos que están acá arriba, que son estos que está acá. Que en realidad estos arcos, si se dan cuenta, es una lista, ¿ya? Que porque tiene un corchete, y que contiene tuplas. Ya recuerden que la diferencia entre una lista y una tupla es que la lista es mucho más flexible, o sea, se puede modificar a través del tiempo, en cambio una tupla no, ¿ya? La diferencia también con los diccionarios, el diccionario también te almacena valores, pero lo entretenido del diccionario, o lo bueno en realidad, es que te asigna valores no según la posición como en la lista, sino que, oye, no, le puedo declarar hasta un nombre, por ejemplo, y eso le puedo asignar un valor. Y lo otro también es que el diccionario no es modificable, como en el caso contrario que son las listas. Entonces eso, hasta aquí eso que está acá. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el OSRM. Todo esto era la introducción recién para poder ocupar el OSRM. Y lo que uno hace es, como les dije, uno abre la Anaconda Prompt, ya, se tiene que ir a la carpeta en la cual uno está trabajando, que es esa que está acá, que yo la voy a copiar. Aquí no. Cadena de suministro, handle Chile. Ah, pero no, me estoy equivocando. Uno tiene que irse a la carpeta donde tiene el OSRM. Ya, voy a cerrar aquí. Espérenme chiquito. Voy a... último semestre. OSRM release. Ya, acá está. Entonces, copio y pego la dirección. Le pongo D 2 puntos. Después aquí. Ah, no, le puse el CD. Ahí sí. Ahí estamos. Entonces, una vez que estoy ahí mismo, escribo este código, que también ustedes lo tienen, que se los di la semana pasada. Ya, esto es para levantar el servidor. Entonces lo copian, lo pegan y apretan Enter. Ya, ven, miren, entonces va a empezar a decirme algo, no sé. A ver. Listo, ven. Entonces a ustedes les debería pasar lo mismo. Ya deben hacer lo mismo que yo hice. Poner el path, el camino, el código, copiar y pegar, Enter, y les debería salir esto. Entonces ya está listo, está corriendo y está esperando para la solicitud. Ya, entonces, eso. Ahora nos vamos al notebook. Oh. ¿Dónde quedé? Ah, aquí abajito. Si usted no... Ah, bueno, ya corrió el servidor. Pero si usted, por ejemplo... esto lo voy a poner aquí. Lo había puesto en string. Si ustedes corren esto, ya, esto que sale acá, que es como que tiene el URL y todas esas cosas, les va a tirar error si es que no tienen levantado el servidor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa ahora? Aquí esto es lo que yo no sabía y lo que aprendí y era esto como... no lo enseñan no lo enseñan en todos lados. Es que uno cuando hace una consulta, en este caso al servidor local que nosotros levantamos en el computador, que extrajo cierto toda la información de la nube, por decir así, de los datos que necesitamos para poder trabajar, uno primero lo tiene que hacer en un cierto formato, ¿ya? Entonces, para poder hacer la solicitud, primero importamos la librería que se llama request, ¿ya? Segundo, el formato en el cual lo vamos a hacer va a ser JSON, ¿ya? JSON es una librería que te permite ocupar como... Yo lo entiendo como... aparte de darle ese formato JSON, es como que te permite jugar con... dejarlo con ese formato y jugar como con cadenas de texto. O sea, ocupar también... ¿cómo se llama estas cosas? Documentos de texto y cosas así. Y esto en realidad no iría, pero esto es para... El plugin es como para darle más características o más detalle al gráfico. Pero esto en verdad no debería ir. Para lo que les voy a explicar ahora. Pero esto en realidad, si ustedes quieren lo pueden ocupar, pero creo que más adelante ni siquiera lo ocupe. Así que lo voy a poner acá como comentario por si acaso. Entonces, una vez que uno levanta el servidor, uno puede... Yo hice esto para probar qué tal. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esta línea de código es así, mira. Lo que hice primero fue, como ustedes saben, pueden declarar dos variables en una misma línea de código. Entonces dije, ya, la latitud y longitud 1, la llamé. Le puse como dos, así como cualquiera nomás de los que tenía. Y otra también, otra latitud y longitud de otra dirección que tenía. Cuando ustedes programen, es muy buena práctica que no intenten comerse todo el elefante de una.
sino que traten siempre de ver, oye, para un solo caso algo muy pequeño y luego recién como que lo expanden a como los demás datos, ya como le he ido explicando yo ahora, porque se han dado cuenta que yo por ejemplo he hecho los datos, no sé, por los cálculos, primero para los datos más simples y luego recién ahí después hago los for, porque yo sé que si me hace ese cálculo simple, me ahorro mucho tiempo porque en vez de estar haciendo el for y de calculando y después encontrando el error y dónde me equivoqué y esas cosas, mejor si, pienso y digo, oye, mejor hago algo simple y si me funciona, luego de eso lo extrapolo a la gran cantidad de datos, porque yo sé que si funcionó como en lo más simple va a funcionar en lo más complejo. ¿Ya? Entonces eso. Ahora, lo que uno tiene que hacer para poder hacerle la consulta, acá si ustedes se dan cuenta, a ver, no sé si sale por acá, a ver. No, no sale, pero uno tiene como una cierta URL, ya que tiene que es como la entrada, por decir así, al servidor, ¿ya? Que es como esta dirección que está acá, el URL. Uno puede escribir esto así de corrido, ¿ya? O lo puede como descomponer, ¿ya? De esta manera. Esto es como una manera de descomponerlo para que sea como más bonito, así como que digan, ya, pero eso, ya, en realidad esto que está acá es lo mismo, es como lo que sigue, ¿ya? Estas tres cosas es una sola línea de código, pero está escrita de otra manera, ¿ya? Por eso el más y igual, ¿ya? Entonces, aquí lo que hice fue, me da como la entrada, ¿cierto? Este es como el IP que me da acá, ¿ya? Esto es la cual donde entro a el servidor donde yo lo levanté, y lo que yo digo, ya, la ruta, ¿cierto? Me estoy metiendo en ese mundo y también lo que le consulto es con respecto a la conducción, pero como sale driving, hace con respecto como si estuviese en un auto, ¿ya? Porque si estuviese en una bicicleta, por ejemplo, obviamente otro tipo de transporte, entonces cambia, ¿ya? Pero en mi caso, los tipos se movilizaban en auto, ¿ya? ¿Y qué cosas le pregunté acá? Le pregunté, por eso el formato F, ya que yo les decía, que ustedes pueden escribir strings y entre medio pueden llamar variables, ¿ya? Y estas variables las que yo estaba llamando, ¿ya? Que son estas latitudes y longitudes, estos dos puntos, ¿ya? Y aquí esto es la continuación nomás, esto en realidad no sé qué significa, pero es como la continuación del código. Y aquí lo que hice fue hacerle la solicitud. Aquí lo armé y luego de eso dije, ya, voy a crear una variable que se llama R, que va a ser igual a qué cosa. Y aquí ocupando la librería request, lo que hice fue, oye, dame como lo que te estoy solicitando de la URL que está acá, ¿ya? Que es lo que yo le explicaba aquí. Entonces, además de eso, tenéis que hacerlo en un formato JSON. Por eso, r.json y ahí como el paréntesis solito parece como para todos los datos, ¿ya? Pero recuerden que los datos son estos que están acá nomás, entonces por eso. Y lo otro fue aquí en esto que está acá, fue como llamar, acá ya estoy ya como en el servidor metido, ¿ya? Y tiene, o sea, guarda, como yo les he dicho, varias información. Una es, por ejemplo, las rutas, otras son las distancias, otros son los tiempos, otras son los steps también, que son otras cosas. Entonces, yo acá tengo que filtrar. Yo digo, oye, ya, pero tenéis toda esta cacha de información, ¿qué cosa quiero qué cosa necesito? Entonces, ¿cómo se llama esto? Aquí me refiero a la posición cero como de la columna en la cual estaban las rutas. ¿Ya? Aquí Lex me acuerdo, hacía alusión a la esquina. Y steps como a los pasos según, o como los movimientos en los cuales yo me iba moviendo. Porque yo no es un movimiento lineal de una esquina hacia otra, sino que, por ejemplo, acá me considera si es que hay curvas, por ejemplo, o cosas así. Acá estos valores que están en corchete hace referencia a los valores, a las posiciones, perdón. ¿Ya? Entonces acá debería ver si es que corro esto. No, pero es que latitud y longitud no la... Ah, no, sí, mira, acá me debería tirar un valor. ¿Ven? Acá me tira esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que... al final esto, ¿qué es lo que es la distancia? ¿Ya? Entonces, ¿la distancia de qué cosa? De estos dos puntos. ¿Ya?
pero esta distancia es distinta a la que calculamos acá arriba, ¿ya? Porque recuerden que aquí lo que está haciendo el cálculo simplemente euclidiano. Esto es el OSRM, antes del OSRM, antes de todo lo que hablamos, son distancias euclidianas, ¿ya? Ahora, acá ya estamos en el mundo de considerando el sentido de las calles y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esta distancia me toma ese punto, ya me toma en consideración eso. Entonces dije, ah, ya, pero si me da entonces para estos dos puntos, entonces lo puedo extrapolar para los demás, ¿ya? Pero, en lo que yo le explicaba también la semana pasada, o le digo como una pincelada de lo que les dije, fue que uno, lo que pasa en el TSP, que es como algo que yo tampoco sabía, era que se genera como una triangularización de los datos, algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede, en el modelo puede utilizar la distancia o también el tiempo, ¿ya? Porque uno puede hacer como las conversiones, pero sucede que cada cosa es distinta, pero eh, en este caso como el OSRM trabaja con el algoritmo de la ruta más corta, ya es tan poca la diferencia que en realidad conviene mejor ocupar el tiempo, ¿ya? Porque el tiempo, como yo quería considerar, ya los valores y los datos relacionados a las distancias reales, entonces por eso dije, ah, ya, mejor ocupo el tiempo, ya, pero el tiempo real que se demora en ir de un punto a otro a una cierta distancia, ¿ya? Entonces, ¿para qué hice eso? Ustedes se preguntarán, pero oye, mejor trabájalo con la distancia nomás, como siempre lo hemos hecho. El problema es que, y eso es lo que eso es lo que pasa cuando uno se enfrenta a estas cosas, que uno se va encontrando con otras piedras en el camino y tiene que ir solucionándolas. O sea, uno tiene un objetivo final, pero entre eso uno aprende demasiadas otras cosas. Por eso, como que les di un poco de tiempo para que vieran, investigaran o intentaran hacerlo, ¿ya? Porque ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que cuando hice el modelo de optimización y ocupando la distancia, al final yo hice, antes de hacer todo esto lo que yo le estoy explicando, me dio esto, ¿ya? Este fue el resultado del TSP con el modelo, ¿ya? Con un cierto gap. No me acuerdo cuánto tiempo dejé corriendo el modelo, pero creo que fueron como 5 o 6 horas. Y me entregó esto, ¿ya? Entonces, claramente, esta distancia, la que está acá, no se va por arriba, po. Se tiene que ir como por acá y después baja por aquí, ¿ya? Entonces yo dije, oye, pero esto no me sirve, po. ¿Y qué hago ahora? Y quedé como en la nada. Entonces, eh, el modelo empezaba, cuando yo consideraba la distancia, el modelo empezaba como con un gap como del 50% o del 60%, no me acuerdo. Y, por ejemplo, pasaban como unas 2 horas, 3 horas, y el gap como de 60% bajaba solamente como a 30. Y hasta ahí se quedaba, hasta como, a lo más que bajó fue como hasta 25. Y dije, chuta, 25% es caleta, po. No, no es una solución que tenga una buena calidad, por decir así. Entonces, y además me faltaba mucho como para el óptimo. Entonces, ahí yo dije, ¿qué hago? Y ahora después cuando, bueno, le pregunté al profe Hernán en ese momento, así como qué podía hacer porque ya había llegado a eso, y él me explicó lo que yo les decía, el tema de la triangularización. Y después yo le consulté si entonces mejor para eso ocupaba el tiempo. Y me explicó eso, y después ocupé mejor el tiempo porque, como también se puede ocupar en el modelo, también lo otro era que me consideraba la distancia real. Y ese tiempo asociado lo podía saber haciendo la consulta al servidor, ya del OSRM. Para eso lo ocupé, ¿ya? Entonces, ya pues, pero ya identifiqué lo que necesito, ¿cierto? Y cuál era mi problema, entonces ahora ¿cómo lo hago? Y ahí ahora, bueno, no ahora, perdón. En ese momento hice el código y todo y lo transformé como para poder consultarlo. Entonces hice esto. Entonces, ¿qué hice? Aquí lo que hice fue ya, declaré una variable que se va a llamar tiempo, que va a ser un diccionario, ¿ya? ¿Y por qué un diccionario? Porque después lo que yo quería era que me asociara para cada arco un cierto tiempo, ¿ya? Y recorriéndolo con un for, ¿cierto? Bueno, con dos en realidad, para cada i y para cada row, que son las filas, ¿ya? Iterando a través del data frame. Entonces acá les di, esto lo escribí como en manera general, ya, por eso ocupo siempre acá el row con el latitud y longitud. Ya, entonces aquí estos valores que yo tengo, que son los que tenía más arribita, ya. Acá ahí puse J porque era otro índice que necesitaba. Entonces también que me iterara por el data frame. Y lo que hice fue básicamente estas son las latitudes y longitudes 2, ya que
que las tuve que poner de otro nombre, ya, porque ahora yo quería ver el tiempo, pero para todos los casos posibles, o sea, para todas las combinaciones, ya. Entonces por eso dos for. Y aquí, de aquí esto era lo que le explicaba más arribita, ya. ¿Qué más? Ah, y eso. Eso era lo que le explicaba más arribita del tema de la que uno tenía que darle como la dirección y luego hacerle el request y aparte darle el formato, ya que en JSON. Ahora aquí esta parte de acá es de acá, yo digo ya. Le hago esto, le hago la consulta, pero ahora necesito filtrar qué es lo que yo le quiero, qué le quiero preguntar, ¿ya? Y qué lo quiero, y qué también qué quiero, porque acá yo le estoy dando los inputs, pero acá estos son como los outputs, que son como ya, de estos inputs que yo te estoy dando, ya, que son estos, que son los dos puntos, quiero que me des qué cosa. Entonces aquí yo digo, ah ya, mira, entrégame en formato JSON qué cosa. Ah ya, en la posición cero de la columna ruta, ¿qué cosa? La duración, ¿ya? O sea, de la ruta, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero lo que tú me entregues? Ya, la duración, ¿ya? O sea, el tiempo, ¿ya? Y ese tiempo I, J, ¿ya? Que lo vaya guardando, o sea, y ese tiempo, perdón, que encontró acá, ¿ya? Lo vaya guardando en esta variable, ¿ya? Que uno también puede escribirlo de otra manera, como este es distinto, esto creo que primera vez que lo ven. Que es que uno puede ir como guardando posiciones de valores, perdón, de las posiciones de una variable, ¿ya? Entonces, aquí también lo guardé acá y luego de eso dije, ah, ya, imprímemelo, ¿ya? Y eso va a ser, miren, lo voy a correr. Ah, no, pues DT no está, DT no está, déjenme correrlo. Me tiró error porque no está, no lo había corrido. Aquí está. Pedí out. No corrí la librería. Ahí está. Y ahora sí. Aquí debería correr. Ya. Y aquí abajito debería hacerme como el cálculo. Esto le debería a usted. Ustedes deberían hacer esto. Miren. Aquí, como ustedes pueden ver, salen como estos números. Miren, y esto se está moviendo, miren. Se mueven para arriba. Eso, ¿qué es lo que está haciendo acá? Me está calculando todos los tiempos asociados a todas las posibles combinaciones de todos los puntos. Ya miren, cada vez se va haciendo más chiquito y va subiendo. Entonces esto no sé cuánto se demore. Esto depende de la capacidad de cómputo que tenga su computador, ¿ya? Sinceramente no sé cuánto se demora más o menos. Pero a ver. Ah, bueno, ahí terminó. Ya, entonces aquí me hacen todas las posibles combinaciones, incluyendo el cero. ¿Ven? Porque acá como yo no les dije distinto de... Porque antes yo el filtro que hacía era como i distinto de j. Y por eso no me consideraba... no me consideraba como el par origen, ¿ya? Y como el 1-1, el 2-2, el 3-3. Pero aquí lo que hice fue que me considerara todos los tiempos posibles. Entonces después cuando me fui dando cuenta de esto, claro, pues estaba bien, pues, porque en el... Supongamos este no, bueno, este no es el 0-0, pero... Acá, al inicio. Este es el inicio. En el 0-0 es 0. Y tiene lógica, pues, y tiene sentido. Entonces, después yo iba comprobando y acá uno si los cuenta son 69. Ya, y después conté acá el 0. Ah, entonces estaba bien según la posición. Todo calzaba. Y todo dije, oh ya, buena, me salió. Entonces aquí el tiempo yo lo puse así, miren. ¿Ven? Y aquí me tiró esta variable que se llama tiempo. Y me guardó, ahora acá está todo ordenadito. Aquí está según los arcos, ¿ya? Entonces acá me guardó, para este arco que es 0-0, me guardó el tiempo 0. Para el arco 0-1, me guardó este tiempo. Ya, es decir, que del punto del nodo 0 al nodo 1 se demora esto, ¿ya? Y así sucesivamente, para cada uno, ¿ven? Del 0 al 68 y después empieza con el 1-0 y así, 1-1 y todo eso. Esto está en segundo. Esto está en segundo. No lo dije. Está en segundo. Y eso. Eso es lo que por lo que menos caché por la documentación, de que te lo entrega por defecto en segundo. Eso. Uno puede hacer la conversión, pues. Puede dividir como estos valores en 60 y ¿cómo se llama? Sacarlo a minutos, horas, cosas así. Entonces, acá a ver, puse todas las posibles combinaciones, claro. Ahora tengo, eso es el total de tiempos que me encontró. Fueron 4761. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que ahora esto igual no sé cuánto se les demora a ustedes, ¿ya? Acá se demoró poquito.
Pero yo dije, dije, pucha, lo más probable es que quizá, en mi caso no pasaba, pero si es que algún compañero lo quería correr o algo, iba a ser latoso y no sabía cuánto se iba a demorar. Entonces pensé en hacerlo simplemente una sola vez. Como esta corrida de datos, lo hiciera, como esto también te ocupa recursos del PC. Entonces dije, no, mejor, para que no lo haga de nuevo, guardarlo en un documento de texto. ¿Ya? Y estas son estas dos celdas de código. ¿Ya? Eh, Acá de hecho les puse como comentario que esta línea de acá, o esto que está acá, lo que se hace es la creación del documento de texto, ¿ya? Que va a contener el diccionario del tiempo. Y para cada arco. Y eso se guarda en formato JSON. Ya, entonces acá con el método open, yo digo, oye, ábreme qué cosa. Esto que está acá, este archivo. ¿Qué archivo es? Un archivo que se va a llamar tiempo. Ah, le puse tiempo. Uno le puede decir, por ejemplo, tiempo cabros de proyecto. Por ejemplo, ¿ya? Entonces uno lo corre. ¿Y qué va a pasar? Lo que hice fue que este archivo que está acá, que va a ser formato texto, le doy ese formato de W. Sinceramente ahora no me acuerdo exactamente qué significa el W, pero lo que hace esto fue que me va a escribir, ¿qué cosa? En formato JSON, lo que yo le esté dando según este for. Ya esto está escrito como en forma pythónica. Lo que hace es que a través el K y el V, que son como la fila y columna, ¿ya? En donde, en el tiempo, esto que me considere como todos estos valores, me lo considere como ítems. Los ítems hace referencia como a que, oye, este es un ítems, por ejemplo, ¿ya? Que es el arco, o sea, parámetro, por decirlo así, tiene asociado un valor. Lo que lo separa es el dos puntos. Entonces, eso es lo que hace. Oye, todo este ítem y todos los ítems, por eso es la, ¿cómo se llama esto? Los dos paréntesis. Ya todos los ítems para cada fila y para cada columna. ¿Ya? Y en realidad, miren, esto es lo que hace. ¿Dónde está? ¿Y cómo le puse yo? Tiempo cabros de proyecto. Debería salir aquí. Tiempo. Los voy a buscar acá. No me salió. A ver. Vamos a ver, ¿dónde está? No me sale, pero... A ver. Es que es un arco ruta... Tiempo... Creo que no lo estoy haciendo en la misma carpeta. Pero debería salirle esto. Esto, así por ejemplo, que acá sale tiempo TSP en formato texto. Y le debería guardar todos estos valores. ¿Ya? No me guardó exactamente ese así tal cual como lo puse. A ver, lo voy a correr. Pero debería crearle un documento de texto. No sé, en volano lo estoy leyendo. A ver, notebook. No me sale. Ya, pero filo. La cosa es que, como les dije, les debería crear como un documento de texto, ya que les contenga todo el tiempo. Eso según la carpeta donde estén. Aquí no sé por qué no me lo creo, pero es raro. Pero debería contenerle el tiempo, ¿ya? Y el valor. El arco, perdón, y el tiempo. Y como ustedes pueden ver, ahora lo que hace es lo pone entre comillas, ¿ya? Es porque ya ahora esto es como un string, es como les dije, una cadena de texto. Entonces en ese formato te lo guarda y en el caso de que, no sé, pues necesitáis hacer, no sé, necesitáis algún valor rápido, cosas así, o también trabajarlo, lo tenía ahí, a la mano. Y no tenéis la necesidad de levantar el servidor y hacer el cálculo de nuevo, ¿cachai? Y todo eso. Entonces, una vez que tengo eso, ahora mi idea mía es que tengo ese documento de texto, pero ahora lo tengo que leer, po. Lo generé y ahora lo tengo que, como que lo exporté y ahora lo importo de nuevo, lo tengo que leer. Entonces, para eso se ocupa el AST, que es como para trabajar con syntaxis de cadena de texto. Entonces aquí lo que hago es abro el archivo de texto, el que ustedes le pongan, en este caso deberían ponerle como lo mismo que yo le puse acá, así.
cambiarle el nombre obviamente. Estaba con el nombre antiguo, sí, pues. Pero deberían leer el mismo texto, ¿cierto? El que crearon. Y en realidad lo que hace acá es simplemente lo carga, ¿ya? O lo lee. Y por decirlo de una manera. Como que ahora lo importamos de nuevo. Eso es más que nada. Esto es como... Eso es lo que hace. Como grandes rasgos, para no enredarlos más. Y acá por eso reader, que es lo que este valor que está acá, lo carga, ¿cierto? Qué cosa este documento y en realidad qué me lee o qué me, digamos, me importa los ítems, ya que son también lo que yo le había dicho que me sacara y que me lo guardara. Ya, así que eso. Entonces una vez que tienen los tiempos, ya recién uno entra al modelo. Ya, el modelo es el que nosotros hemos visto siempre. Ya no tiene gran detalle, solamente habría que modificar los conjuntos ya de las variables, que viene siendo lo que nosotros arribita escribimos. Ya por eso les dije que los locales no iban a servir porque eran las posiciones de la ubicación, entonces teníamos que dárselo al modelo. Los arcos también. Y acá tenía estas dos funciones objetivos, como yo les explicaba. Uy, ¿qué sonó? ¿Qué dice? Sí, sí, son para leer, para... Miren, si de hecho, miren, está acá, miren. Lo tengo aquí, miren, Progra Classic. Lo tengo como por acá en una de estas. Creo que es por acá. Validación de datos. Acá, por ejemplo, le sale, a ver, déjenme cachar. En detalle, porque hay un cuadrito que resume todo. Déjenme buscar. Acá aparece. Sí, acá está. Déjenme buscar. Acá que aparece, sale al principio. Archivos. Acá está. Este es el cuadrito. Este ahí, sí, después cuando en el video le pueden sacar pantallazo. Ahora mismo que estoy compartiendo le sacan pantallazo. Pero acá sale la... ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Ven? El R para leer, el W para escribir y así. Ya, entonces... De hecho, a ver. Sniping. Se los copio en volada, ojalá que pueda... A ver. No puedo. No puedo pegarle la imagen en el chat. Pero por último se los mando por WhatsApp. Ahí... Para que lo tengan. En caso de... voy a cerrar aquí. Entonces, eso. Y ahora, ¿qué pasaba acá? Acá yo tenía dos objetivos. Ya recuerden lo que les explicaba. La distancia. La distancia o el tiempo. Cuando ocupé la distancia me daba cuenta de que el gap que iniciaba era de 60 a 50. Y cuando empecé a ocupar el tiempo, que era el que consideraba las distancias reales, cachen que lo más interesante fue que ya no partió de como de 50 o 60, ya, sino que partió como de 30 o 25, me acuerdo. Entonces ya era como que el chute inicial ya me mejoraba de por sí donde comenzaba la solución. Entonces claramente no gastaba recursos el computador en seguir buscando o en seguir probando esas combinaciones, sino que como que uno le cortó el camino y le dijo no, empieza de acá primero. Y por eso, y como era más eficiente y los datos eran más reales, se le pudo hacer más fácil. ¿Ya? Entonces por eso el tiempo. ¿Ya? Por eso lo ocupé. Y mi objetivo era minimizar el tiempo de entrega. ¿Ya? El tiempo asociado a la ruta. ¿Ya? Y ese fue mi objetivo. ¿Qué más? Los constraints, las restricciones son las mismas. Ya que ustedes vieron... a ver, TSP, el que ustedes me mostraron era distinto, era como MZ no sé cuánto, MKZ. Eh, no sé cómo sería en ese caso, si es que están acostumbrados a trabajarlo así. Pero este otro TSP, porque ustedes saben que hay varias formulaciones, po. Es súper trabajado ese tipo de problemas. Pero el que yo ocupé es este. O si ustedes mal acomodados podrían ocupar el suyo o si simplemente el que está acá nomás, ¿ya? Se lo dejo ahí a decisión suya.
Entonces, ¿cuál fue lo otro que hice? Fue, ya, una vez que tengo el modelo, tengo que darle los parámetros. Es decir, oye, quiero que me pares por el que alcance un cierto gap o que me alcance un cierto tiempo. ¿Ya? ¿Qué les aconsejo yo? En base a mi experiencia, de lo que me pasó a mí, que no le den el gap inicialmente al tiro. Porque capacito que ni siquiera llegue a ese valor. Porque ustedes no saben sus datos y esas cosas. Como tienen pocas combinaciones, o sea, yo creo que mucho menos de las que tengo yo acá, porque son menos direcciones, se le va a demorar menos. Y quizá lo más probable es que empiecen con un gap mucho más chico. Ya que fue en mi caso. Pero deben saber que mientras más puntos o más nodos, más combinaciones, más complejo y más tiempo se demora el computador en resolver el problema. ¿Ya? Entonces acá yo le había dado 8 horas, pero le podría dar ahora un minuto y ver cómo lo resuelve. Pero esto en verdad ustedes lo pueden hacer en su casa. Y aquí cuando uno aprieta el Optimize, ahí ya les genera como el reporte. Entonces, eso. Ahora la solución lo guarda en los arcos activos. ¿Ya? Y uno en verdad lo que podría hacer, aquí lo guarda la solución del modelo y aquí lo grafiqué. Ya toda esta línea de código en realidad sigue la misma lógica que en la cual yo le explicaba a Revita cuando recién inicialmente estamos graficando los puntos. ¿Ya? Aquí lo que hice fue, acá grafiqué los puntos, ya en esa línea de código, en este cuadro, que era lo que le expliqué a Revita, y aquí la única diferencia fue que agregué con este for, ¿cierto? Para cada i y j en los arcos activos, ya, o sea, la ruta que me entrega el modelo, lo que hago ahora es dibujar en Folium. ¿Qué cosa? Una polilínea, ya, por eso le puse como poly la variable del nombre. Ya, entonces yo digo, oye, de la librería Folium, dibújame una polilínea. Ya, pues, pero ¿cuáles son los lugares o cuáles son las ubicaciones? Entonces aquí el parámetro que le di fueron las localizaciones, ¿cierto? Pero ahora, ¿en qué formato se los tengo que entregar? Se lo tengo que entregar en un formato lista. Entonces aquí le di el formato que se le tenía que entregar, ¿ya? Según las coordenadas del mapa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Aquí el 0 y el 1, el 0 y el 1 hace referencia a latitud y longitud, ¿ya? Y el i y el i acá y el j acá lo que hace es que dice, ya, este es como la latitud y longitud cuando el i vale 1, es decir, 0, 0 por ejemplo, de ese, ¿ya? Y va viendo, desde el 0, 0 y ahora comienza con este. Latitud y longitud de qué cosa. De cuando el j vale cuánto. Y cuando el j vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que se acaba el j, hasta que llega al 68 en mi caso, que era como hasta el largo. Y después de eso terminaba el j y pasaba con el i igual a 2. O sea, 0, 1 y después 2. Ahora el 2 y el 3 y el 4 y así. Entonces me ve en realidad todas las posibles combinaciones. ¿Ya? Pero lo que hace es que me va a graficar, ¿ya? Según qué cosa, según los arcos activos. ¿Ya? Entonces aquí le doy como el formato en general, pero los que simplemente me considera los puntos son los que me entrega la solución. O sea, el orden, ¿ya? El orden de la ruta, según la solución. ¿Ya? Y ahí me va uniendo las polilíneas. ¿Ya? La línea en realidad me la va dibujando en el mapa. Eso. Entonces una vez que ustedes corren este código, les queda algo así. ¿Ya? Que era lo que yo les mostraba hace poquito. ¿Ya? Que de todo el conjunto de nodos que hay, me va rayando. Según qué cosa, la ruta que me haya entregado el modelo. Ya, porque miren, les pongo el caso. Si yo no tuviese el modelo, no podría hacerlo porque el OSRM, supongamos, esto es sin OSRM, ya, por si acaso. Ya, hasta el momento era sin el OSRM. ¿Qué pasa acá? Que el tema es que aquí lo que yo hacía era, el OSRM me refiero a que lo que me está graficando, ¿ya? Porque esto en verdad acá me está rayando la ruta, ¿ya? Me está generando la polilínea y se está basando en estas coordenadas, que son las coordenadas euclidianas que yo les decía antes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que me pasa esto y no me sirve. Entonces, ¿qué necesito yo? Considerar las calles, ¿ya? Entonces, esto en realidad llegué hasta acá y, pucha, y quedé súper desilusionado porque no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer después más adelante? Me demoré como otra semana más. Dije, oye, mira, mejor hago una función, ¿ya? Y ahí definí la función que se llama getPath, ya que los inputs van a ser cuál es la latitud y longitud de un par origen
y un par destino, ¿ya? Aquí esto ya se lo expliqué ya. Esto que está aquí es lo mismo que yo le explicaba más arribita, ¿ya? Y aquí lo nuevo fue que dije, ah, ya, mira, del path que va a ser, declaré esta variable que se va a llamar camino, y lo que voy a consultarle al servidor va a ser no simplemente el tiempo que fue lo que consulté arriba, sino que voy a consultarle el camino, ¿ya? O sea, la ruta, su duración y también la distancia, ¿ya? Son tres cosas súper importantes porque ustedes después, bueno, obviamente para cada contexto de su empresa, si es que están viendo un problema de distribución, tienen que cuantificar las cosas, siempre, 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 para poder qué cosa hacer más adelante, una evaluación económica, ¿ya? Y ver obviamente, oye, si esto conviene o no, cuántas lucas te estás ahorrando, y eso en verdad es lo que le interesa a la persona. ¿Ya? Entonces, como tienen que cuantificar, eso es lo que yo me enfoqué a hacer en esto. ¿Ya? El tema de saber el camino, la duración y su distancia. Entonces, eso es lo que hace esta función. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los inputs? Van a ser esto que está acá. Y esto viene dado por la solución que le entrega el modelo. ¿Ya? Porque el modelo en realidad lo que le entrega es el orden en los cuales estos arcos van a estar ordenados. Valga la redundancia. Porque nosotros tenemos muchas combinaciones, pero ¿cuál va a ser el orden de la ruta? ¿Cuál va a ser la ruta? Entonces ustedes se acuerdan que cuando hacíamos la heurística en el TSP, como que el TSP lo que hace es B2, B suponte tiene 3 puntos, tiene 3 nodos, y dice, oye, ya sabes que prueba primero con uno, y después dice, ah no, prueba con uno, después prueba con otro. ¿Cuál es la distancia menor? Ah, ya, el primero, ya, y se queda con ese, y después va viendo el siguiente camino, y así. Entonces va como de nodo en nodo. Entonces el modelo le entrega la ruta según un cierto gap y esa tienen que graficarla y esa es la que ocupan después y la que nos interesa. Ya, entonces aquí le hacemos la consulta a los SRM, ya nos da el camino, la duración y la distancia. Y el camino, la duración y la distancia, yo acá lo puse estos tres para ver si estaba bien. Y le puse acá como dos direcciones para probar y me dio. De hecho acá se los voy a correr. Y miren, por ejemplo acá debería entregarme... Le voy a poner esto mismo, aquí. Debería entregar tres valores. Miren. El path, que es el camino, yo le he dicho que la distancia entre un punto y otro no es lineal, ¿ya? Porque si hubiese sido como el TSP, ¿cierto? Como estaba acá, hubiese sido, de este punto al el porteñito hasta acá, hasta la fábrica, hubiese sido directamente de aquí a acá, po. Pero ¿qué sucede? Eso sería el path, el camino. Sería esta latitud y longitud y esta latitud y longitud, ¿ya? Pero no es así en la realidad, ¿cierto? Porque en la realidad sería así, ¿ya? Entonces, déjenme ponerle un puntito por acá cerca. Acá. Por ejemplo, en vez de hacerlo de aquí, mira el mismo, hasta acá. Ven que se va por aquí, entonces todo esto que está acá, por ejemplo, que llega de aquí a acá. Después de esta esquina sigue de aquí para allá. Después esto de aquí sube de aquí para acá. Después dobla para acá, para allá, así. Toda esa información, ¿ya? Está guardada acá. ¿Ya? Esto es lo que quiere decir eso. ¿Ya? Todos estos corchetes, estas listas de latitud y longitud. ¿Ya? Es el camino. Entonces es mucho más detallado. Ya por eso también considera en la calle y se ve más bonito en el gráfico. Y de esa ruta me tira el tiempo, ¿ya? Y la distancia, que es lo que está acá al último. El tiempo que son 846 aproximadamente segundos y esa es la distancia. ¿Ya, chiquillos? Entonces dije, yo lo probé, dije ya, me funciona para uno, entonces puedo extrapolarlo para los demás. Entonces eso hice. Esto lo voy a borrar aquí, con X. Y acá, bueno, puse... A mí que me pasó, la idea suya es que ustedes guarden la solución en la variable más arribita, ¿cierto? Que se llamaba arco activo, ¿ya? ¿Qué me pasó a mí? Que justo cuando hice todas estas cosas, correrlo 8 horas después, no, como que no quería en verdad porque estaba como en el tiempo, porque teníamos que presentarlo pronto esto a la empresa. Y lo que se me ocurrió hacer en verdad fue esto como hacerlo a mano. Guardar, esta fue la solución que me entregó el modelo. Esto es lo mismo que decir los arcos activos, ¿ya? Para que les quede claro. Pero yo le puse como camino nomás y lo hice como a mano porque ya no quería correr la cuestión a 8 horas, me iba a demorar la vida, entonces mejor lo hice así, me demoré como 5 o 10 minutos, ¿ya? Entonces,
una vez que ustedes tienen los arcos activos, ya, o caminos, que fue como lo que yo hice, esto fue en mi caso particular, ya, pero en su caso tiene que ser otra ruta, ya. Entonces, con esta línea de código, ya la última de todas, puede graficar, ya. Ustedes acá, por ejemplo, la gran diferencia es que no tienen que poner camino, ya acá ustedes deberían poner arcos activos. Se los voy a anotar, arcos bajo activos. Ya yo puse acá el camino porque acá esta fue mi solución y fue como lo rapidito que pude hacer porque no quería correr de nuevo el modelo. Pero si ustedes corren el modelo y tienen su solución y todo el tema, acá debería ir arco activo, ¿ya? Como yo no quería correr el modelo, por eso corto y fome ocupé la solución al tiro, ya que era la que está acá. Y acá que lo que hice fue algo muy parecido a lo que le explicaba acá, ya, que era con este código, que con esto graficábamos y nos entregaba esto, pero la diferencia aquí es que acá incluir la función, ya la función que estaba más revista que la que escribí, que fue que dije ya, acá va a ser el mapa, cuál va a ser como el punto de origen, va a ser estos dos puntos que están acá, ya, aquí esto perfectamente yo podría haber puesto, por ejemplo, anf, y también me servía, ya, pero eso son dos otras maneras de escribirlo. Y empiézame con un sum inicial de 14. Ahora, luego de eso, créame dos variables de tipo lista, que va a ser la lista de los tiempos y la lista de las distancias. Entonces, para cada i y para cada j, en la lista caminos, ¿ya? O en este caso, caminos, pero debería ser en el arco activo, o sea, en la solución que nos entrega el modelo. ¿Qué cosa necesito? Primero, creo tres variables. Una que se llama la ruta, el tiempo y la distancia, ¿ya? ¿Qué cosa? Bueno, después luego de eso lo que va a hacer es de la función que se llama getPath, que es la que definimos arriba, va a entregarme me va a entregar la ruta, el tiempo y la distancia según los inputs que yo les dé. ¿Cuáles van a ser? Este par origen, que es el que está acá, y este par destino, ¿ya? Luego de eso, ¿qué le dije yo ¿cómo se llama esto? Al programa que me hiciera? Fue que ese tiempo que encontraste y esa distancia, ¿ya? De la latitud y longitud de origen y destino, guárdamelas. ¿Guárdamelas dónde? O agrégamelas con el append, ¿cierto? A esta lista. Ya la lista tiempo y la lista distancia. ¿Ya? Y luego de eso, aquí la variable poly, que es lo que le había dicho yo antes, que es simplemente que me graficara. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué cosa me vaya a graficar? Acá, si ustedes se dan cuenta, esto cambia. Aquí. ¿Ya? Porque aquí, ¿qué es lo que me va a graficar? La ruta. ¿Ya? ¿Qué ruta va a ser? Va a ser esta que está acá, ¿ven? Todo esto que está aquí. Pero para cada punto, ¿ya? Para cada par origen-destino, de toda la ruta en total, ¿ya? Y eso me grafica después en el mapa, ¿ya? Porque esto es lo distinto, ¿ya? Porque uno le tiene que decir las cosas, esto no lo hace solo. Entonces, aquí yo le puse ruta, pero como si hubiese sido como de esta manera, que es como haciéndolo así como con la distancia euclidiana, aquí cambio, ¿ven? Mire, por ejemplo acá, locations, en polyline, le di esto que está acá, ¿ven? Que son la distancia euclidiana. Ya era... Por eso yo les decía, ya que uno acá rayaba, pero según lo que uno le debo. Entonces, una vez que ya tenía el camino, y como le hice la consulta, entonces ya la ruta está lista. Y eso es lo que raya, lo que dibuja, en verdad. Y luego de eso, aquí lo que hice fue como añadirle esa línea, ¿ya? ¿A qué cosa? Al mapa, ¿ya? Que es el mapa que está aquí, que era la variable que yo declaré. Y aquí la línea de código fue simplemente darle como las características, como enchular el mapa. ¿Ya? Le puse acá que iba a crear un grupo de características que va a venir con un nombre que va a decir llamado no, direcciones, perdón. Y aquí lo que voy a añadirle al mapa va a ser qué cosa. Y acá ocupo marker. Ya le voy a añadir los nombres, ya según las coordenadas. El pop-up que me va a decir según los nombres también. Y según el n, ya por eso el n aquí. Que para cada nombre, para cada nodo me entregue su nombre. Y también el icono. Ya. El icono le puse que color iba a ser light blue, que es celeste, y ese icono que está acá. Ustedes se lo pueden cambiar más, así que no hay drama. Y luego de eso se lo añadí al mapa en general. Y grafiqué. Y esto igual lo grabé en un HTML, ya que está aquí. Esto lo guardé y después le puse como comentario para no volver a guardarlo. Me queda algo así.
¿Ven? Y ahí acá debería salir mapa y aquí salía esto mismo, pero aquí, en el notebook. Y acá los resultados, por ejemplo, le debería a usted entregar el resultado. Aquí lo que hice fue dividirlo. La distancia, ya la dividí en 1000 y porque los pasé a kilómetros. Y el tiempo también lo dividí en 360, ya para pasar la hora. Porque lo dividí en 60 para minutos y después 60 para horas, ¿ya? Aquí hice la suma de la lista de tiempos y la suma de la lista de distancia. Ya en realidad básicamente acá fue sumar las distancias de cada par origen-destino de la ruta y para que me diera la distancia total de la ruta y eso mismo pero con respecto al tiempo. Ya que me diera el tiempo total de la ruta. En cuánto se demora en recorrer todos esos nodos. Y a ustedes les debería entregar el resultado. Así como, porque acá ahora si lo corro no me va a tirar nada porque no he corrido los data frames y esas cosas. Ya chiquillo, y debería quedar algo así. Ya, o sea, no obviamente así con el nivel de complejidad porque hay hartos números, o sea, nodos, pero según las direcciones de ustedes debería entregarle como esa ruta. Ya, porque recuerden que ustedes tienen que hacerlo según también el origen, po, y el origen es donde ustedes están, pues, desde su casa. Entonces, claramente, la ruta, lo más probable es que sea distinta, por ejemplo, si yo estoy ahora en mi casa, eh, claramente mi partida o mi nodo de inicio es distinto que el de, por ejemplo, que el del Benja que está en su casa y que tiene que ir a buscar a sus compañeros, ¿cierto?, a otro lado. Y tienen que primero comenzar por los que están más cerca y luego después pasarse para el norte, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, el nodo de origen también influye, ¿ya? Porque es como el dónde va a partir. Y por lo mismo, yo haciendo esto consideré como Handroll Chile como el nodo inicial, po, que era, si no mal recuerdo, estaba por aquí. No, no, este es Nicolás tirado. Aquí. No, Tamarugos tampoco. Ah, aquí. Este está, aquí. Ese era los Tamarugos. Aquí estaban parece los tipos. O no, no, este es club hípico. Estoy por leyendo. Ya, pero filo. Ya, pero eso. ¿Ya? Así que les voy a subir esto, porque les va a servir caleta de ayuda. Exactamente tienen que hacer algo muy parecido con respecto al taller del TSP, ¿ya? Eh, y eso, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Cómo? De no. Sí, po. Va a caer así como por las calles y no como un dron. Sí, po. Eh, Eso, en realidad, esto deberían hacerlo ustedes, pero obviamente dándole honor al tiempo y de esas cosas, y por toda la situación actual, se los voy a compartir, po. Ya esto igual hice lo mismo el semestre pasado, pero, pero igual es buena porque al final ustedes aprenden a hacer otras cosas y esto les va a servir mucho de ayuda y si después quieren ahondar más en el tema es una herramienta súper útil. Ya, así que quedo pendiente en subirle el video y, bueno, voy a dejar de grabar.